Bienvenidos a la historia viva de Venezuela. Encantado de saludarles en la historia viva de Venezuela por Coquibacoa Televisión. Hoy un tema internacional, el conflicto árabe-israelí, la Franja de Gaza. Muy importante conocer los detalles históricos, la periodicidad, el recorrido, el proceso histórico que hemos vivido en todo el siglo, final del siglo XIX, siglo XX y parte del siglo XXI. Un conflicto que casi nunca termina. Es decir, cesaron las hostilidades militares. Egipto intercedió, la Comisión de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay un corto y profundo de Rafael Poleo que dice: ¿qué signo fatídico pesa sobre esos dos grandes pueblos, el árabe y el judío, que con sus formidables talentos y recursos no logran entenderse para construir una gran nación en la tierra que es para todos santa? Veamos un video del Papa. En su viaje a Oriente Medio hace 2 semanas, el Papa sorprendió al invitar a ambos líderes a rezar. Fue un viaje con un alto valor simbólico. Francisco oró ante el Muro de los Lamentos y también junto al muro de hormigón que separa a Cisjordania. Su comprensión hacia las heridas sufridas por ambas partes persuadió a Abbas y Pérez de aceptar la invitación al Vaticano. El presidente de Israel admite: la paz no viene por sí sola. Hay que hacer sacrificios y asumir compromisos. Pero el mandato de Pérez termina en unas semanas. Abbas seguirá representando un papel principal con un objetivo: buscamos una paz justa, una vida digna y libertad para nuestro pueblo. Bienvenido, José. Muchas gracias, William. Una paz justa. Sí, bueno. Hay que trabajar la paz. Mira, yo creo que ahora que hay digamos un alto al fuego, ¿no? Pero no el conflicto. Es un alto al fuego, más no el conflicto ha terminado. Los territorios siguen ocupados. Sí, no solamente los territorios siguen ocupados, sino que el espíritu, ¿verdad?, de ambos bandos sigue permanente, sigue igual, sigue intacto, en tanto y cuanto cada uno se ve agredido por el otro, cada uno se ve despojado por el otro. Y yo creo que inclusive hay un hecho ahí en ese video tan hermoso que acabamos de ver. Y digo hermoso por lo que significa, ¿no? Qué hermoso sería. Pues todos los representantes de las religiones del planeta. Qué hermoso sería que eso fuese lo que fuera lo perenne, pues. Yo decía en estos días, por cierto, en una entrevista que me hizo una joven periodista, que Francisco, el Papa Francisco, quizás es uno de los que está más claro en la propedéutica de ese conflicto, en el origen real de ese conflicto. Y él está buscando la solución por la vía, digamos, no el temor, sino la vía de la acción de la religión, de la fe. Porque desde el punto de vista... A través de la fe, el diálogo, sí, para construir una paz, pero verdadera, donde se respeten los acuerdos. Porque ya por la vía militar, por la vía política, por la vía geopolítica, por la vía económica, ese conflicto no va a tener una solución. La solución está en que ambos, por principios de fe, puedan conciliar, puedan hacer lo que dijo inclusive Pérez, un sacrificio. Le está hablando a su pueblo, hay que hacer un sacrificio, todo esto tiene un sacrificio, vamos a asumirlo para que esta paz sea. Fíjate la diferencia entre el primer conflicto, el primer conflicto fueron 160 muertos palestinos y 116 israelitas. Mira los muertos ahorita por dónde van, no importa que sean 2.000 palestinos, etcétera, son muertos todos, ¿ok? ¿Qué pasó en Gaza? Vamos a ver, ¿qué pasó en Gaza? La Franja de Gaza tiene un área de 360 kilómetros cuadrados y una población de 1,6 millones de habitantes, la mayoría de ellos refugiados. La Franja sufre el bloqueo militar de Israel desde el año 2005, cuando retiró sus fuerzas y la población colona ilegal. Una valla rodea la franja e Israel controla los pasos fronterizos en el norte y el este, y Egipto los del sur. La llamada zona de exclusión es un área militar de acceso restringido que se extiende a lo largo de toda la frontera terrestre con Israel, así como en el mar. La zona de exclusión responde supuestamente a los legítimos intereses de seguridad de la potencia ocupante. Sin embargo, su expansión unilateral por parte de Israel, así como sus métodos de ejecución,
infringen seriamente los derechos de las personas protegidas, los palestinos, y causan gran número de víctimas civiles. La situación geopolítica e histórica de la Franja de Gaza, apenas 365 kilómetros cuadrados, aproximadamente 42 kilómetros de largo, por 9 de ancho. Algún maratonista, decía un colega periodista, lo puede recorrer en 2 horas. Es equivalente a Junín, a Sucre, a Queniquea, se lo lleva en kilómetros cuadrados del estado Táchira nuestro. En fin, una franja, una barrera pequeña, una estrecha franja de tierra costera, que es el centro de grandes conflictos mundiales. Ahí hay un problema psicohistórico. Fíjate ese tamaño tan pequeño, pero ahí hay, repito, un problema que tiene que abordar la psicohistoria. Ahí dieron un dato impresionante que pasó así, que es el millón y tanto de población que tiene la Franja de Gaza, el 90% de ellos son refugiados. Los refugiados generan un conflicto de inestabilidad emocional. Y eso puede ser aprovechado, y yo voy a asumir lo que estoy diciendo, puede ser aprovechado. Y no, y heredado de los refugiados del 48, claro, la primera guerra árabe-israelí. A eso voy. Ahí tenemos la franja en pantalla. Ahí está la franja. La gran franja de Gaza. Una verdadera franja, ¿ok? Ellos inclusive viven que si respiran muy fuerte, permítanme la expresión, por favor, se tragan el mar, porque ellos están por debajo del nivel del mar. Entonces, ese hecho de carácter emocional, psicológico, que tienen los residentes de la Franja de Gaza, amén de que están rodeados, no solamente son refugiados, sino que están casi presos allí. Eso es un hecho que hay que considerar desde el punto de vista psicosocial a la hora de entender el conflicto. La Franja de Gaza hoy. La Franja de Gaza hoy es una especie, permítame de nuevo, porque yo no quiero llevar esto, sino a un plano apenas ahí está, al frente al mar Mediterráneo, apenas les permiten a los palestinos pescar en 5 kilómetros, 5.5 kilómetros, y si se pasan de esa línea que está allí, son bombardeados. Son bombardeados. Ahora, la Franja de Gaza es como especie de un trofeo, permítame por favor, y que quiero que me entiendan, quiero que sea simbólico, como un trofeo. No se les olvide que Oye, en la línea esa que está allí, lo repita, está el gran muro. Claro. De Cisjordania, que separa Cisjordania de Israel y de la misma Gaza. Mire, no solamente son refugiados, sino que están encerrados, están prácticamente limitados. Y se llama la gran cárcel del mundo. La gran cárcel del mundo, sin duda, es que sin duda lo es. Ahora fíjense que en la Tarot aparece Gaza como un territorio donde residen, donde estaban los enemigos naturales de los judíos. Y Yeshua le ordena a los judíos eliminarlos por completo, porque si no, en el futuro serían sus verdugos. Esos son mitos religiosos. Le sacarían los ojos, dice en el propio libro, ¿no? Sagrado. Entonces, ¿qué ocurre? Y se cuenta, de acuerdo a que una familia de la Franja de Gaza, ya se habla de Gaza ya en el libro sagrado de los judíos, una familia de Gaza se escapa. En el Tarot. Y regresan y son los que van a poblar a Gaza. Entonces, de manera natural, de manera ancestral, esos son los enemigos de Israel. ¿Cuáles son los límites de la Franja de Gaza? Vamos a repetir de nuevo la Franja de Gaza antes de irnos a corte. ¿No? Ahí está. Por el sudeste con Israel, limita por el sudeste con Israel, por el nordeste con la península de Sinaí de Egipto, tiene 11 kilómetros de frontera con Egipto en la ciudad de Rafat, 51 kilómetros de frontera con Israel y 40 kilómetros de costa en el Mediterráneo. Ya regresamos. De las 6 gobernaciones que tiene Palestina, 5 están en la Franja de Gaza. Las enumero: la gobernación de Gaza al norte, la gobernación de Gaza, a veces que se confunde Gaza con toda la franja, son 5 grandes ciudades: la gobernación de Deir el-Balak, la gobernación de Yune y la gobernación de Rafat. Son elegidas por voto directo y secreto por el pueblo, aun cuando es un territorio bastante pequeño, pero son poblaciones de casi 1.800.000 habitantes y repartidos en esas 5 grandes ciudades. Pero son centros muy importantes. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista, vamos a llamarlo, de la
estabilidad, digamos, política de la propia Palestina. Por eso es que la gente a veces no entiende cómo ese pequeño territorio, o relativo pequeño territorio, es el que verdaderamente dispersa el conflicto, pero es que ahí está concentrado el poder también. Ahí está una parte del poder de los palestinos, ¿ok? Recuerden que Palestina... 5 grandes gobernaciones. 5 grandes gobernaciones, pero además ellos son los que reafirman cada vez o cada día de que ese Estado, el Estado palestino, es absoluto y total válido, mientras que desde el punto de vista jurídico, a nivel del derecho internacional, Palestina es un Estado todavía perentorio, todavía un Estado no reconocido plenamente. Ahora vamos a ver la formación de Israel, el recorrido histórico. En 1920, Palestina se separó del Imperio Otomano y pasó a manos británicas. Desde entonces a Palestina llegaron judíos inmigrantes de todo el planeta, sobre todo durante el ascenso de los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. Esta oleada masiva provocó luchas y enfrentamientos violentos con los palestinos que vivían en la zona, y las autoridades británicas pronto se vieron desbordadas. En 1947, para acabar con el conflicto, la ONU permitió dividir el país en 2 estados, uno judío, con el 51% del territorio, y otro árabe, con el 49%. Un año después, Reino Unido otorgaba la independencia a Palestina y los judíos proclamaron unilateralmente el Estado de Israel. El nuevo Estado estaba presidido por Shaim Weizmann y David Ben Gurión se convirtió en primer ministro. La Liga Árabe reaccionó con dureza y en 1949 estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí, que terminó con victoria del nuevo Estado y con la ampliación de su territorio hasta las puertas de Jerusalén. José Romero. Bueno, más claro no puede ser el video, ¿no? Indudablemente que los ingleses, la Gran Bretaña, pues los ingleses auspiciaron. Sí, pero primero el mandato otomano. Claro, ellos pertenecían al Imperio Otomano, ¿ok? De ese imperio, Palestina se convertía con un territorio absoluto, si se quiere, desde el punto de vista religioso sobre todo, porque ahí estaban concentrados los cristianos y los musulmanes. O sea, ya ahí hay un antecedente para un posible conflicto desde el punto de vista religioso. Porque vamos a hacer un ejercicio pero el sometimiento del imperio inglés en la guerra somete al imperio otomano. Y esos territorios... No, es que lo desintegra prácticamente. Los desintegra, claro. Y esos territorios pasan al mandato británico. Claro. La Gran Bretaña está clara de que ahí se iba a generar en cualquier momento un conflicto. Un conflicto que no le convenía. ¿Por qué? Porque los escenarios de guerra se estaban moviendo hacia esa zona. E Inglaterra quería dominar esos espacios. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Palestina, el Imperio Otomano se desintegra prácticamente. Pero queda allí el hecho de los cristianos y los musulmanes. Va a venir el acontecimiento de 1947-48, que es la creación de los 2 estados. Pero no es 2 estados de manera tan equilibrada, porque sobre un territorio predominantemente cristiano-musulmán se crea el Estado judío. Pero antes de la declaración de Balfour. Sí. Y las promesas fallidas del mandato británico en la Primera Guerra Mundial en 1914 le ofrecen a los líderes judíos, que ya estaban organizados con la agencia judía, la Confederación Nacional de Trabajadores Judíos, con Ben Gurión, aupando con los banqueros, con grandes industriales dispersos en Europa, y establecen un frente de guerra con aliados con Gran Bretaña para ayudarlos a la derrota de Alemania. Ahora, una vez concluido la Primera Guerra Mundial, ellos son grandes triunfadores y por supuesto esas promesas son reclamadas. ¿Dónde está el Estado Nacional Judío? Vamos al Estado Nacional Judío, después que termina la Primera Guerra Mundial. Sí, pero fíjate que en el caso, por ejemplo, de los judíos que estaban en Europa Occidental, ya ellos tenían ubicado buena parte de unos bienes, tanto en Inglaterra como en Alemania como en Francia, ¿ok? Y aún en España. Entonces Inglaterra sabía que ahí, sobre la base de un proceso, porque recuerden que vamos a ir a un poquito más acá, la Primera Guerra Mundial sobreviene producto para dominar lo que se conocía como los imperios centrales. Y el imperio central dominante de ese momento va a ser Inglaterra. Ahora, Inglaterra no quería, y eso tiene que ver
con la promoción que hace Inglaterra de que los judíos puedan emigrar, puedan salir del territorio europeo occidental hacia un Estado prometido, porque conocían perfectamente del hecho religioso de que los israelitas, en términos religiosos, se planteaban una tierra prometida. En la Segunda Guerra Mundial, la persecución nazi de los judíos, eso influyó para... Claro, pero entonces, como en el caso de la Primera Guerra Mundial, los alemanes salen derrotados, pierden la guerra, a uno de los que le culpan de esa derrota es a los propios judíos, por su aporte económico. Los judíos prósperos que habían en Europa Occidental, ellos le atribuyen los alemanes de que aportaron un dinero o unos bienes para los aliados y que eso provocó la derrota. Y ahí comienza, hay que escuchar, por ejemplo, el primer discurso de Hitler, cuando se refiere a los judíos. La tesis de Theodor Herr, que los llama traidores. Entonces, todo eso nos va a permitir entender la postura de los alemanes y fundamentalmente del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial y el caso del Holocausto, la persecución a los judíos. O sea, la tesis del Hogar Nacional Palestino judío revive con las tesis de Theodor Herr, entre otros pensadores, e incluso su trabajo de investigación escenifica, monta prácticamente el Estado judío y aupa el sentimiento de digamos, la diáspora judía. Sí, de reagrupar lo que se dispersó con la diáspora. ¿Okay? Eso. Inclusive el Estado sionista, pues vamos a llamarlo en un solo hogar, porque así lo dicen las escrituras, claro, así lo dice eso es un mandato religioso. Un mandato religioso. Y bueno, en base a eso es que se aupa el Estado Nacional Judío al lado de los palestinos. Ya regresamos. La Gobernación Bolivariana del Zulia invita a la Feria Escolar 2014 Educación para el Buen Vivir. Desde el 25 de agosto hasta el 21 de septiembre en los 21 municipios del estado estaremos atendiendo a los zulianos con precios solidarios en menos del 50% de descuento en uniformes y útiles escolares para el regreso a clases con productos importados y hechos por nuestros propios artesanos. Feria Escolar 2014 Educación para el Buen Vivir. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. Guerra Mundial, Israel se fue consolidando en la zona, a la vez que aumentaba la oposición de la comunidad árabe. En 1956 estalló la Segunda Guerra entre ambas comunidades, esta vez con motivo del conflicto del Canal de Suez. El ejército judío, apoyado por Reino Unido y Francia, invadió la península del Sinaí, de la que tuvo que retirarse en 1957 por mandato de la ONU. El Canal de Suez, importante esa guerra árabe-israelí, pero antes tuvo un papel, y vamos a hacer una síntesis sobre el libro blanco inglés. Claro, mira, allá había ya un conflicto de tipo cultural, un conflicto de tipo religioso, ya lo hemos dicho anteriormente, cristianos, musulmanes, más o menos viviendo en convivencia, y ahora viene un nuevo grupo religioso, los judíos. Se presenta, por ejemplo... en la tierra de Palestina. Sí, en Palestina, obviamente en Palestina, ¿no? Se presenta el problema de las peticiones que va a hacer Palestina al mundo europeo occidental, fundamentalmente a los británicos. Y surge un libro que es famoso, se llama el Libro Blanco, ¿no? Todavía es un dilema, para mí todavía sigue siendo, ¿por qué lo llamaron Libro Blanco? Aunque algunos dicen que tenía que ver con las famosas letras negras de... El libro es hermano. Hermano, etcétera, ¿no? Bueno, pero en el Libro Blanco se consagra y le ofrecen a los palestinos un estado o Palestina como un solo estado en toda esa zona de allí. Es decir, no se considera a Israel. Esto ya era imposible. Yo no sé cómo lograron convencer al pueblo palestino de que eso era una posible realidad, cuando ya los judíos les habían ofertado, inclusive hasta con estadísticas demográficas, cuántas personas podían ir al nuevo estado de con Israel. La declaración Balfour le prometen la tierra prometida, a los hebreos. Ahora, ¿qué pasa? Balfour fue Arthur Balfour, el secretario de Asuntos Exteriores, como lo llamaban, de Inglaterra. Va allá con una comisión, negocia con los hebreos para que apoyen a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Ahora, con ese libro blanco, con lo que está contenido en el libro blanco, que era
el libro opuesto a lo que está contenido en los principios de la teoría del sionismo, o de Sion. Al ofrecer este libro blanco, los británicos logran algo que les parecía que era el objetivo final de esa oferta a los palestinos, que es nada más y nada menos que se le presenten como aliados Egipto, Siria, Líbano y Transjordania. El significado de Sion. Ok, Sion era como especie de... La tierra prometida. El hogar. El sí. hogar. El nuevo lecho, el nuevo hogar, donde ellos iban a llegar. Por eso el movimiento sionista. Claro, por eso viene el movimiento hacia término, la tierra prometida. Así es. Ahora, las consecuencias de la guerra árabe y el canal de Suez. Pero perdón. No, yo sé que estamos saltando, hay mucho material. No, pero otro hecho que está allí. Cuando se dan cuenta que era una especie de trampa, y así está en un libro, por cierto, no recuerdo su autor, que dice, un autor, por cierto, inglés, dice, los israelitas, los palestinos descubren la trampa contenida en el libro blanco. ¿Y qué hacen? Establecen una alianza inmediatamente con el Tercer Reich. Eso nos va a permitir a nosotros entender qué pasó también, cuál es la postura del Tercer Reich con respecto a Israel, auspiciado por los palestinos. Así es. Las consecuencias de la primera guerra, el canal de Suez. Ahí el canal de Suez va a tener ahí hay un protagonismo de un señor que está digamos, reinando hasta nuestros días y que es parte de los grandes conflictos contemporáneos. El oro negro. El petróleo. Suez no tenía otro objetivo, dominarlo por parte de la Gran Bretaña, que era, por allí salía el petróleo. ¿Y la figura de Nasser? Bueno, Nasser fue un hombre que comprendió perfectamente que enfrentarse a los británicos era casi un suicidio. Y se hizo aliado. Y nacionaliza el canal. Y nacionaliza el canal, pero cuidado, nacionaliza el canal diciendo que sus aliados naturales y protectores inclusive del canal son los británicos. Ahí empieza también un conflicto ya, es decir, un posible conflicto que más adelante va a constituir ya con los Estados Unidos, porque también los Estados Unidos están pretendiendo tener alguna jurisdiccionalidad sobre el canal de Suez. Hay bastante material, pero vamos a saltar. Vamos a la guerra de los 6 días. En 1967 estalló la Tercera Guerra Árabe-Israelí, la Guerra de los 6 días, el tiempo que Israel tardó en ocupar Cisjordania y en arrebatar la península del Sinaí a Egipto y los altos del Golán a Siria. Las acciones terroristas palestinas llegaban en este tiempo a su máxima dureza. Anexan península, las colinas del Golán, península del Sinaí de Egipto. Qué lástima que claro, la televisión así, sino que tengamos que avanzar tan rápido, no seguir un proceso de prosecución histórica, ¿no? Pero fíjense que ahí, en ese interín de la guerra del canal de Suez a la guerra de los 6 días, algunos autores palestinos dicen que fueron de 7 días, porque hubo un alto al fuego, pero que fue violado por Israel y que eso le permitió la invasión final, ¿no? Nos vamos a conseguir nosotros con un hecho interesantísimo, que va a darle cierto tipo de comprensión a la guerra de los 6 días o de los 7 días, como algunos palestinos lo llaman, y es el enfrentamiento que se va a generar a partir de Suez entre Estados Unidos e Inglaterra. Ya se está convirtiendo Palestina, esa parte ahí, Palestina, en un escenario de conflicto bélico de las potencias occidentales. Entran en el marco de la Guerra Fría. Sí, los escenarios de guerra para llevarlos hasta allá. Entonces nos vamos a conseguir nosotros, con ese conflicto tan terrible, todo el mundo sabe que en la guerra de los 6 días, Estados Unidos apoyó incondicionalmente a los israelitas. Por primera vez ya están en el marco de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética toman posición en el conflicto del Medio Oriente, en esta franja tan pequeña, lo que es Israel y Palestina, los intereses imperiales invaden la zona y luego hay una creación de un organismo que les da combate, la creación de la OLP. Dios mío.
El origen de esta larga crisis se remonta al inicio del siglo XX, cuando la pertenencia de las tierras palestinas provocó numerosos choques entre los árabes y los judíos que llegaban a esta zona. Ambos pueblos la consideraban como patria histórica. En el año 1947, la ONU elaboró un plan que proponía dividir la región de Palestina en dos estados, uno hebreo y otro árabe. Jerusalén se habría convertido entonces en una unidad administrativa independiente bajo control internacional. Al final, solo Israel apareció en el mapa, mientras que no llegó a formarse un Estado palestino. Esta iniciativa de las Naciones Unidas fue rechazada drásticamente por otros países árabes. En los territorios palestinos estalló una guerra. Tras el conflicto bélico, el 40% de estos pasó a Israel, el 60% a Egipto y Jordania. Como resultado, 340.000 palestinos se vieron obligados a marcharse. En un afán por recuperar lo perdido, en 1964 se crea la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, encabezada por quien sería el futuro presidente de la autoridad, Yasir Arafat. Pero la propuesta palestina no llegó a hacerse realidad. En 1967 las tropas del país hebreo emprendieron una ofensiva, empezando de esta manera la Guerra de los 6 días. Así, la mayoría de las tierras árabes de la zona resultaron ocupadas por Israel, aumentando su superficie en 5 veces, aunque después tuvo que ceder algunas de ellas. La creación de la Organización de Liberación de Palestina, anteriormente se habían organizado en los 60, los 50 con Septiembre Negro, entre otras organizaciones guerrilleras urbanas en defensa de los derechos de los palestinos por las inmensas agresiones que ocurrieron a partir de la partición hacia las Naciones Unidas, la Nación de las Naciones Unidas entre Palestina y Israel. Y vamos a un corte. En el estado Zulia, la disminución de las precipitaciones ha ocasionado sequía en los ríos que abastecen a los embalses. Tomemos conciencia y seamos parte de la solución. Mientras te cepillas o lavas los platos, no dejes la llave abierta. Corrige las fugas internas de grifos, tanques, flotadores dañados, mangueras abiertas y el lavado de vehículos en la calle. Usa el agua con conciencia, evita el derroche. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. En 1973, los países árabes desataron la cuarta guerra contra Israel, la del Yom Kippur, en la que gracias al factor sorpresa lograron un espectacular avance en el Sinaí que no pudieron mantener. En 1979 Israel firmó la paz con Egipto en Camp David con la mediación de Estados Unidos. Los conflictos con los países árabes se sucedieron durante los años siguientes. La guerra Yom Kippur. Bueno, se le dice inclusive algunos analistas llaman a eso la guerra de la atracción de al-Sadat, ¿no? Dicen que fue el traidor y que fue el que propició esa guerra. Mira, que el móvil aparentemente del asesinato de Sadat en el desfile militar obedeció que lo consideraban traidor. Claro, y había algunos antecedentes también con algunos diplomáticos británicos que había habido unos atentados contra ellos. Pero fíjense que vuelvo otra vez, ¿no? Porque vamos muy acelerando. El caso de la guerra de los 6 días. Vamos a acelerar porque la historia es acelerada. Ok, sí, es muy acelerada y en este tiempo más todavía hay un catalizador del tiempo ahorita que acelera tanto la historia. Pero la guerra de los 6 días, indudablemente no fue sino una reedición en espacios mucho más amplios de la guerra del Suez. Me explico qué quiero decir con ello. En la guerra de Suez la gana Israel desde el punto de vista militar, pero lo pierde desde el punto de vista político, lo pierde desde el punto de vista diplomático, porque logra Inglaterra, logra Egipto y algunos países, o la mayoría de los países árabes, la intervención de las Naciones Unidas. Inclusive allá aparecen por primera vez en ese escenario los cascos azules. Los cascos azules y los medios de comunicación por primera vez en el planeta le crean la matriz de opinión a Israel de país interventor, de país imperialista, de potencia. De que inclusive el brazo armado en el Medio Oriente de los Estados Unidos. Eso. Ok, entonces se va a lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días no es otra cosa que la continuidad, si se quiere,
donde Egipto dice, bueno, yo tengo que dar ahora un golpe contundente. Pero ya en la guerra de Yom Kippur pierde Israel, lo obligan. Porque en la guerra de los 6 días, Israel lo que hace es, en su planificación bélica, para presionar a nivel diplomático y a nivel económico inclusive, ocupar territorio. Ocupa nada más las colinas del Golán, Península de Sinaí, Ocupa de Egipto, territorio. entre otros territorios, pero en la guerra de Yom Kippur pierde Israel la guerra y lo obligan con el Tratado de Oslo a regresar las tierras a Egipto, a regresar las tierras a Palestina, los comprometen en documentos. Veamos un video de los acuerdos de Oslo, pero no tiene sonido porque está en hebreo. Se acercan, ahí está Arafat con su esposa, se acercan a los acuerdos de Oslo, está el primer ministro, está Arafat, autoridades hebreas, autoridades palestinas, con Clinton. Creíamos en aquel tiempo, en el 1993, que iban a haber acuerdos de paz duraderos. Es el momento en que verdaderamente se pensaba en un acuerdo permanente. De llegar a acuerdos. Se regresan los territorios a Palestina, se comprometen a los territorios colonizados hebreos, judíos, que la política de Israel era ocupar territorio colonizando, es decir, urbanizando densas zonas de tierras palestinas. Imagínate tú, construir urbanizaciones colonizando el territorio palestino. Entonces los obligaron a que esa política de colonización Israel la detuviera. Esos acuerdos fueron importantes. Esas son fotografías de lo de Gaza hoy, de lo que pasó hasta estos días, hasta el cese de las hostilidades, donde intervino Egipto. Por supuesto Egipto, el presidente egipcio con una comisión, las Naciones Unidas con el coreano, Ban Ki-moon, ¿no? Y finalmente se logró el cese de las hostilidades, pero eso está entre comillas, porque el grupo Hamas, la autoridad de Gaza, elegida por elecciones directas, dice que, bueno, ellos no van a desarmarse, y el primer ministro de Israel dice, bueno, esta es una paz que depende si nos afectan los intereses de seguridad de Israel, nosotros tenemos el derecho a defendernos. Ahí está en el mapa, José, la pérdida de territorio de Palestina desde el momento de la guerra. Hasta hoy día, mira cómo está eso, cómo está, al final se desaparece, ¿no? En lo verde, es por supuesto... Son los espacios palestinos. Los espacios palestinos, a partir de la partición de las Naciones Unidas, año 47, era un inmenso Estado palestino. Israel, por supuesto, también tiene la parte marrón, es el Estado de Israel. Como ustedes ven, entonces en la guerra del 48-49 logra Israel, porque tiene un ejército poderoso, Palestina todavía no había constituido un ejército, ni mucho menos movimientos guerrilleros, y logran anexar inmensas y grandes extensiones de tierra, y luego van continuando hasta el punto de que hoy es una pequeña franja de Israel, de Palestina, con la franja de Gaza y Cisjordania, entre esa pequeña tierra entre el continente africano y continente asiático. Es una cuñita allí de tierra, pero con grandes intereses imperiales de por medio, que hoy aspira a la humanidad a que se unifique criterios en función de que los acuerdos que se firman se cumplan, y que, caramba, si intervino el Papa, todos nos abrazamos. Le dije, bueno, va a terminar el conflicto y se van a respetar los acuerdos. Y de pronto, la guerra de nuevo. José. Mira, desde 1973, ¿no? Después de la guerra del Yom Kippur, que también se le llamó el Ramadán, también se le llamó la guerra de octubre, decía yo, ya empieza aprovecharon la fiesta, el Ramadán. Claro, inclusive era un mandato, ¿no? Es un mandato religioso. La guerra se desata aprovechando la fiesta. Claro. La religión. Pero ¿qué ocurre? Que allí, insisto, entra al escenario un ingrediente, que es el petróleo. Y ahí se da un hecho interesante que nos va a permitir a nosotros comprender estos años del siglo XXI en ese escenario del Medio Oriente. Y es ya la participación directa en presente de la Unión Soviética. Ubica las fotos de Ben Gurión. Ok, de la Unión Soviética, porque nos vamos a conseguir nosotros Egipto,
que se da cuenta que Israel definitivamente es un tremendo, digamos, es un enemigo sumamente peligroso y que Israel va con todo, digamos, hacia hacer presencia militar en la zona. Inmediatamente Egipto se hace aliado de los Estados Unidos y Siria le permite, no solamente como aliado, sino que le permite la presencia a la Unión Soviética. Hay dos personajes históricos israelitas que tuvieron que ver mucho con la formación actual de Israel por los planteamientos y las grandes tesis como jefe de Estado y de gobierno, que fue Ben Gurión y Golda Meir. Vamos a ver si ubicamos la fotografía. El Ben Gurión, una figura principalísima, sí, que ocupó 2 veces la presidencia de Israel, y por supuesto Golda Meir. Yo creo que yo le doy mucho más relevancia a Golda Meir, porque Golda Meir, que había vivido mucho tiempo en Europa, Golda Meir tenía más claro lo que significaba para Israel establecer un Estado, o establecerse como Estado en la zona del Medio Oriente, en el conflicto ese del Medio Oriente. Inclusive Golda Meir tenía una tesis interesante, y era que ella decía que mientras Israel, o no los judíos, pues, o parte de esos judíos que habían vivido y nacido algunos de ellos en Europa, no se desoccidentalizaran, se podía sobrevivir un conflicto cultural con los palestinos o en Palestina. Ella estaba muy clara, Golda Meir. Pero hay una anécdota con el esposo de Golda Meir. Sí, el esposo de Golda Meir le dice a ella, bueno, mija, aquí hay un problema que tú tienes en la mano, eres la primer ministro, yo no podemos hacer nuestra vida y tal, yo prefiero irme a mi país de origen, que era Checoslovaquia, y se va a Checoslovaquia, y él era aficionado, era un artesano de la producción de cerveza, y es el que crea un tipo de cerveza que es la Pilsen. El esposo de Golda Meir es el creador de la cerveza Pilsen. Esa es la anécdota. Ya regresamos en tu historia viva de Venezuela. Estoy feliz porque estamos consiguiendo todos los productos, todo, azúcar, arroz, pollo, que ya uno no veía un pollo. Nos estamos organizando, la única forma de comprar, pero gracias a Dios estoy comprando como debe ser, una harinita, aceitico, todo, lo felicito. Tiene que ser así. Estamos felices porque hay productos más en los mercados y, cónchale, ya están abasteciendo y cada día más estamos viendo ya que está evolucionando más el país. Ahora uno compra mejor, ya no hay cola, nada que como antes que había bastante cola, ahora todo es chévere. Acá tenemos una situación de negación sistemática de los derechos nacionales del pueblo palestino que ya lleva, por lo menos en términos de la ocupación israelí, 47 años. Y eso, mientras uno mantenga, digamos, acá encontramos una división entre los que plantean de que este conflicto debe simplemente manejarse, es decir, el gobierno israelí, y quienes plantean que el conflicto debe terminarse, es decir, nosotros. ¿Por qué el gobierno israelí no quiere terminar con el conflicto? Porque terminar con él significaría retirarse de las tierras que todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, reconocen como parte de Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza. Y este gobierno israelí en particular está completamente comprometido con lo que es la política de colonización, tiene incluso su canciller, es un colono él mismo, y por ende retirarse sería un problema interno muy grande para Israel. Si es que hoy en día se pusiese dentro del gabinete israelí la solución de 2 estados viviendo lado a lado en paz y seguridad a votación, créame que esa solución perdería abiertamente en el actual gobierno israelí. Ahí está todo planteado, José. Está muy claro el comentarista allí, sin duda. Es un vocero de los palestinos. De los palestinos, sí, está muy claro, ¿no? ¿Quién se defiende de quién o quién está? Mira, desde la primera intifada, la segunda intifada, desde el acuerdo de reconocerse mutuamente, porque hay un momento en que se reconocen mutuamente, en el año 87 se reconocen, Israel reconoce el Estado de Palestina y Palestina reconoce la autoridad de Palestina en esos espacios, e Israel Palestina reconoce el Estado de Israel y se establece una especie de tregua. Ahora, ¿qué pasa? Que hay el conflicto en Gaza. Pareciera que Gaza es como la olla de presión donde se genera un nuevo conflicto, no, sino la permanencia del conflicto. La tregua se rompe en el año 2008. Se rompe la tregua entre Israel y Gaza. Con las intifadas. Con las intifadas se rompe la tregua.
en Gaza. Es bueno que aclarar para nuestra gente, los muchachos, intifada, que es piedra limpia. Sí, bajaron un pueblo organizado que se lanza a la calle a piedra limpia contra tanques y pararon el ejército, bajaron casi un cerro, una colina, pues no un cerro, una colina a punta de piedra, ¿no? Entonces, el fin de la tregua entra, es decir, entre Hamás e Israel, que Israel siempre ha querido hacer ver que el conflicto no es en general con Palestina, sino que es un conflicto en Gaza. Pero resulta que lo dijiste anteriormente, en Gaza están la mayoría de las gobernaciones de Palestina. Es decir, ahí está la mayoría. 5 gobernaciones de 6. 5 de 6. Ahí está el gobierno, ahí está la mayoría del gobierno. ¿Cómo ha respondido a las intifadas o a las piedras del pueblo palestino? Operación Plomo Fundido, la agresión a la Marina de Israel contra la llamada Flota de la Libertad en el 2010, 9 muertos y la guerra de resistencia. La operación Pilar Defensivo, ese es el 2012. Operación Margen Protector, en fin, la intifada es respondida con grandes ataques. Sí, ahí hay una desproporcionalidad. Ahí hay un video, no sé si lo ubicamos con Ali, ¿no? De un cómic, pero que es ilustrativo. Eso está en el último negro. Ahí está. Vamos a... ¿Ven la desproporción militar? Sí. Apenas cesaron las hostilidades, basta que haya un cohete desde los dos bandos para que se desaten de nuevo la guerra. Los historiadores tenemos un compromiso con nuestra formación, ¿no? Y es tratar de ver hasta dónde podemos ser un poquito objetivos. Pues la objetividad yo por lo menos no creo, se puede ser veraz, pero no plenamente objetivo porque cada quien tiene su... Yo quiero señalar inclusive rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, ¿no? De que no soy ecléctico. O sea, yo tengo mi postura muy bien definida sobre ese conflicto, pero creo, y que no es mi postura en este momento aquí, yo no tengo que venir a defender ni culpar a nadie, ¿no? Pero ustedes saben cuántos escudos o cohetes lanzó Gaza en 3 días sobre Israel. 2.000. No es uno como está allí, ¿no? 2.000. No, ahora, es ilustrativo de claro, que cualquier cosa dispara eso está vedado. Y enciende la chispa. Eso está vedado. Entonces, ¿qué ocurre? Eso también hay que decirlo que está vedado. Lo que pasa es que Israel, producto de que sabe que en Gaza, recuerda que a partir de la formación de la OLP, se constituyeron en Palestina los llamados grupos guerrilleros de acción. Guerrilleros de acción que iban a atacar con el estilo guerrillero. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos provee a Israel de un escudo antimisilístico que lo protege, que no lo tiene Gaza. No lo tiene Gaza en absoluto. De allí la desproporción. De allí la desproporción. Porque el palestino no tiene un ejército organizado como lo tiene Israel. Vamos a ver la vida en Gaza. Los detalles de la vida en Gaza. Control completo, sí. Control marítimo, aéreo. Mira, eso es una fronterizo, apenas tienen 3 entradas. Gaza es una cárcel a cielo abierto.
En el mundo del boxeo, los referees, cuando un boxeador está ya masacrando al otro, simplemente para la pelea, por superioridad, por ventaja o por debilitamiento del anterior. Yo creo que realmente ese conflicto, en cuanto y tanto ese poderío militar que tiene Israel está constituido por gente con un nivel intelectual impresionante. Los niveles de desarrollo intelectual, universitario y científico de Israel es impresionante. Yo creo que Israel debe poner al servicio de la paz universal ese potencial intelectual que tiene. Pero además, Palestina en su conjunto global debe realmente regularizar la acción de los hombres en Gaza y realmente garantizar de que ahí no se siga generando ese tipo de guerrilla permanente que Gaza y no hay saciedad de guerra. No, y lo trágico, ¿no? Que los gazetíes, los de Gaza, parte del pueblo palestino, un 30-40% de su mano de obra trabaja en la fábrica y trabaja en Israel. Y entonces los puestos fronterizos militares es para dar permiso de entrada y salida. Entran a las 6 de la mañana y regresan a las 6 de la tarde. O sea, la mano de obra dura que hace el trabajo duro son los palestinos en Israel. Claro. En parte, y además del alto desempleo que tiene Gaza, la franja de Gaza completa, dependen de Israel en alimentos, en la entrada de alimentos, agua, electricidad. En fin, toda una situación. Son muchos los palestinos que estudian en las universidades israelitas y son muchos los deportistas, inclusive de origen palestino, que están en Israel. Por eso, son dos pueblos hermanos que tienen que buscar la paz verdadera. Bueno, hasta el próximo programa en Tu Historia Viva de Venezuela.